¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este pequeño repaso de la lección del día domingo, exclusivamente del día domingo. Ya estamos 30 de abril, día del domingo. El título de la lección ya en el video anterior di de todos los días, un resumen de todos los días, la hora de su juicio, pero hoy vamos a ver exclusivamente del día domingo. ¿Qué lecciones prácticas necesitamos para nuestra vida diaria? ¿Qué aprendo de la lección del día domingo para mí, para mi vida? Bueno, vamos a compartir algunas lecciones sencillas. Bienvenido, suscríbete al canal, comparte. Después del estudio de esta lección del domingo solamente, leeremos el capítulo 36 de Job en Reavivados por su palabra. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos das la oportunidad de estar listos para estudiar algo de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La parte del domingo, la purificación del santuario. Bueno, ¿cuándo comienza la purificación del santuario? Bueno, ¿qué plazo les da a Daniel en Dios? ¿Qué plazo le da a Daniel o le enseña a Daniel acerca de respecto a la profecía, con respecto a la purificación del santuario? ¿Cuánto tiempo se le da? Es interesante, voy a leer, está el texto clave del día domingo, la purificación del santuario es Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario iba a llevar todo un proceso largo. No está hablando de la purificación del santuario terrenal. ¿Por qué? Cuando Cristo vino esto había terminado. Esto tiene que ver ya con un santuario que existe en el cielo, que está en el cielo. Entonces ahora Dios le está mostrando a Daniel y le está mostrando el tiempo tan grande, un tiempo tan espacioso, y entonces le está diciendo que va a llevar 2300 tardes y mañanas. Entonces la pregunta ahora es que Daniel se queda asustado, se queda espantado, no entiende la visión. Porque dice él, quizás él haciendo cuentas, dice, pues esto es de mucho tiempo. Porque la profecía se aplica el principio día por año. Aunque algunos lo han hecho de forma literal. Pero la profecía de la purificación de los 2300 tardes y mañanas, pues tiene que ser simbólico, tiene que ser en años. No es días literales, sino que son años, años. Y entonces, cuando se le presenta a Daniel, Daniel se queda espantado, se queda asustado. Y aquí viene lo maravilloso de la parte del domingo, que es lo que tenemos que hacer. Daniel entonces, mire qué es lo que hace al ver todo lo que está sucediendo. Capítulo 8, versículo 27 dice, voy a leer el 26, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la reacción de Daniel al escuchar que esa visión es para muchos días, para muchos años? Probablemente Daniel quería que se cumpliese tal vez algo en sus días, quería ver la liberación del pueblo, de su pueblo de Babilonia. Pero esta profecía iba mucho más allá que una liberación momentánea, es para muchos días. Y dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión de este día. De entonces Daniel se queda asustado. Daniel se queda ahí diciendo, ¿qué está sucediendo? Se enfermó porque no lograba entender cuál era la respuesta o qué simbolizaba los 2300 días, qué simbolizaba la purificación de qué santuario. Y es interesante lo que él reacciona frente al mensaje del Señor. Y entonces, mire lo que sucede, y esto es lindo, que tú y yo lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque nuevamente, mientras él se queda asustado, se queda quebrantado, capítulo 9,
Mire lo que hace Daniel, capítulo 9, 21. Voy a leer el 21. Dice así. Aún estaba hablando, noten aquí estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuál fue el resultado? Cuando él no solamente queda asustado, Daniel, no solamente queda enfermo, sino que él pide perdón a Dios, se arrodilla, se humilla delante de Dios. Hay cosas que tú no vas a entender y que no vamos a entender. Humíllate delante de Dios. Probablemente te enferma alguna situación. Probablemente te asuste la situación el día en que estamos viviendo, el tiempo en que estamos viviendo. Arrodíllate, pide perdón al Señor. Y ahí el ejemplo de Daniel en la parte del domingo es un ejemplo para que tú y yo lo hagamos. Inmediatamente Dios mandó al ángel Gabriel y vino con presteza el ángel de Gabriel para darle a Daniel la dirección, la sabiduría. Dios no lo dejó allí quebrantado, no lo dejó allí sin rumbo. No, Dios inmediatamente manda la iluminación, manda el mensaje para que él entendiera. Querido hermano, te encuentras triste, te encuentras asustado, no encuentras dirección, arrodíllate, ora, pide a Dios. Ahí está, orando. Inmediatamente Dios te abrirá tu mente y tu corazón y entenderás el plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Y dijo, llegó, dice el ángel allí delante de Daniel para explicarle a él la visión. Qué interesante, Dios no nos deja en la oscuridad. Qué lección maravillosa. Bueno, si gusta acompañarnos, hoy vamos a leer el Job 36, estamos juntando las dos de la lección y reavivados por su palabra, porque los textos de Job, los capítulos están cortos, así que acompáñeme, si gusta acompañarme a leer el capítulo 36 de Job. Dice, Eliud exalta la grandeza de Dios. Quédese a este resumen. Dice, añadió Eliud y dijo, espéreme un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro con sus conceptos, está exaltando la grandeza de Dios. Hombres y mujeres en la palabra del Señor, aún aprendemos de ellos que en medio de la adversidad siempre exaltaron la grandeza del Señor. Y entonces dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Dios es grande, Dios es poderoso. Y dice la palabra de Dios, es poderoso en fuerza, de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Dice, no hay vida para el impío, pero al afligido que encuentra en Dios su refugio, le dará derecho. Y derecho de paz, y derecho de vida eterna, derecho de bendición. Y entonces dice, si estuvieran prendidos a grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él os dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se convierten de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieron, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. La advertencia de Dios para el ser humano. Oye a Dios para que vivas. Obedece a Dios para que vivas. Si tú no obedeces a Dios, entonces serás destruido y exterminado. Y exaltar la grandeza de Dios es obedecer a su palabra. Es ponerlo a Él en primer lugar. Mire lo que dice el versículo 13. Mas a los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Los hipócritas están atesorándose para su propia destrucción.
Y cuando llegue ese momento, ¿a quién van a clamar? Porque ellos solamente albergaron, ¿qué cosa? Hipocresía para su corazón. Dice ahí, al pobre librará de sus proezas, y esta es la aflicción, despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de lo puro, y te preparará mesa llena de grosura. ¿Para quién? Para el pobre. Para el pobre en espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritus. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Que dicen que no hay nada en mí, solamente es Cristo el que me da la riqueza. Yo soy tan pobre que necesito de Cristo. ¿Para qué? Porque Cristo nos hace ricos a través de su muerte, de su gracia. Y entonces encuentras, dice aquí, reposo, y dice la palabra de Dios, por lo cual el que teme no sea que su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de las riquezas del otro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te devuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién le puede decir a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, tú no hagas esto? ¿Quién le puede decir a Dios, haz esto porque me parece que este es el mejor y tú estás mal? ¿Quién? Él es omnipotente, Él es poderoso, Él es grande. Y lo que necesitamos nosotros es tener la dirección de Él que está en su palabra. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos lo ven, la mira del hombre de lejos. He aquí que Dios es grande y nosotros le conocemos. Dios es grande. Y qué privilegio es conocer a Dios todos los días a través del estudio de su palabra. Qué privilegio es saber que Dios es grande y que es tu Dios, y que en este día vayas con esa seguridad de que a los pobres en espíritu siempre habrá un lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes son los ricos? Los ricos en orgullo, los ricos en vanagloria. Dice que ellos son los hipócritas que serán destruidos. Dice la palabra, bien por estos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y la manda no brillar, interponiendo aquellas el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Dios es grande y podemos escuchar su voz a través de su palabra. Podemos ver su grandeza también a través de la naturaleza, y esto es una bendición. Así que en todo momento, en toda circunstancia, exalte y glorifique la grandeza del Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con, primero, el pequeño repaso de la lección del día lunes, y tendremos después reavivados por su palabra. Bendiciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Suscríbete al canal, comparte y también comenta, y también mándalo a algún otro de tus contactos. Bendiciones.